En la comunidad científica se comienza a hablar, bueno, en realidad no se comienza, se lleva hablando ya bastantes años de un concepto nuevo, el antropoceno. Y fuera de los más cafeteros dentro del mundo científico, a lo mejor esto es desconocido, a lo mejor esto suena un poco extraño, pero estamos ante un concepto importante que ni más ni menos, y pueden sonar a palabras muy gruesas, puede determinar, o mejor dicho, va a determinar el futuro de toda la humanidad. Y cuando se trata de antropoceno, pues nos hemos ido a los libros y probablemente el libro más apasionante, el que desmenuza el tema hasta la última migaja, el que analiza con detalle todas las implicaciones presentes y futuras de este concepto, es Antropoceno, la política en la era del ser humano, de Manuel Arias Maldonado. Y Manuel Arias Maldonado ha tenido la amabilidad de aceptar la llamada de Días Extraños. Manuel, bienvenido a Días Extraños. Muchas gracias, es un placer. Oye, para acotar el término de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, ¿qué es el Antropoceno? Bueno, el Antropoceno, que, en fin, cuya naturaleza, por cierto, encaja muy bien con el título del programa, es una hipótesis que nace en las ciencias naturales y que después es recibida en los últimos años por las humanidades y las ciencias sociales acerca de, en esencia, el estado de las relaciones socionaturales, o si quieres, el estado del planeta. Entonces, en origen, como digo, hay una doble vertiente, que es la geológica por una parte, y ahí tenemos un grupo de geólogos que afirman que el Holoceno ha terminado debido al tremendo impacto que la actividad humana agregada a lo largo del tiempo, pero sobre todo a partir del siglo XIX, la revolución industrial, provoca sobre los sistemas planetarios, ¿no? Y el cambio climático sería la expresión más evidente de esto, pero habría que añadir otras, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad, ¿no? Es decir, que el ser humano se debe convertir en un agente geológico y que ese cambio pues tendría ya su reflejo en el registro fósil de la Tierra, ¿no? Y hay un debate muy interesante, vamos a hablar después, acerca de cuál sería el marcador más adecuado, ¿no?, de ese cambio de época. Y bueno, la Comisión Internacional de Estratigrafía está estudiando este asunto, ¿eh? Es decir, que esto todavía no está oficialmente decidido, hay una candidatura, digamos, y se está estudiando. Pero luego hay una derivada que proviene de las llamadas ciencias del sistema terrestre, que son, bueno, es una subdisciplina científica que estudia el planeta como totalidad. En lugar de fijarse en ecosistemas locales o regionales, lo que estudia es el modo en que el planeta funciona, ¿no? Esto suena a la hipótesis Gaia de James Lovelock y Lynn Margulis, de donde proviene esta idea. Y aquí también, digamos, que estos científicos sugieren o señalan que este impacto humano sobre el planeta ha alcanzado ya un grado cualitativo, ¿no?, tan grande, que podemos hablar de un fenómeno que, en fin, si no como época geológica, al menos como época histórica, nos permitiría hablar de antropoceno, que literalmente es la era humana, ¿no? Es decir, un planeta condicionado por la acción del ser humano. Esto sería, digamos, la hipótesis científica en origen. Luego ya, esto, como digo, es recibido, criticado, discutido, comentado en las ciencias sociales y las humanidades. Pero bueno, el ser humano en la historia, sobre todo en la historia geológica, pero en la historia de la Tierra en general, apenas es, yo qué sé, una anécdota, un estornudo. ¿De verdad estamos marcando un antes y un después, y ese después ya casi es para siempre? Bueno, para siempre solo podría ser en el caso de que el calentamiento del planeta llegase a un grado tal que eso no fuera reversible, ¿verdad? Pero bueno, es verdad que somos una anécdota y esto, en fin, el calendario cósmico de Carl Sagan lo ejemplificaba de manera muy gráfica cuando decía que habíamos aparecido, si la historia del planeta fuera un año humano, a las 23:48 horas de la Nochevieja, ¿verdad? O sea que somos unos recién llegados, y en este sentido es muy interesante como el Antropoceno posee una ambigüedad, ¿no?, en la medida en que por una parte nos sitúa en un protagonismo, ¿no?, que tú estabas ahora discutiendo y que ahora, en fin, matizaré, un protagonismo en la historia planetaria, mientras que por otra parte, al recordarnos cuán viejo es el planeta y qué recientes somos, también nos está descentrando, ¿no?, y nos está un poco haciendo una cura de humildad respecto de lo que somos. Ahora bien, en lo que al ser humano le interesa es principalmente lo que el planeta
tiene de habitable para él, para nosotros, ¿verdad? Es decir, que si el planeta no era habitable humanamente hace 1.000 millones de años, pues esto nos da un poco igual. Y en este sentido sí parece que la actividad humana, que se intensifica notablemente con la revolución industrial y durante todo el siglo XX, bueno, pues altera el sistema planetario. Entonces, claro, el Holoceno ha proporcionado, y aquí hay una hipótesis muy bonita que dice que cuando el ser humano empezó a trabajar la Tierra, ya contribuyó a un moderado calentamiento global que hizo el planeta más habitable para él. Decía que el Holoceno pues nos ha proporcionado unas condiciones bastante benignas de vida, pero bueno, esas condiciones de habitabilidad en el planeta no dejan de ser frágiles, y sobre todo bastaría una alteración moderadamente significativa del clima terrestre para que nuestra existencia pues se viese como mínimo incomodada y como mucho imposibilitada. Entonces, digamos que hay razones para prestar atención al fenómeno. Hace unos días, en la tercera hora de Días Extraños, contábamos que se acababa de reunir un comité de científicos precisamente para datar el inicio del Antropoceno, y contábamos que había diversas tendencias, que había algunos que eran partidarios de poner el punto de inicio pues casi desde el inicio de la humanidad, desde que descubrimos el fuego o la agricultura, y otros se atrevían a dar incluso fechas muy concretas. Decían concretamente que en 1950 empezó el Antropoceno. ¿Tú qué piensas? ¿Cuándo podemos situar el inicio de esta nueva era del ser humano? Bueno, es un debate donde se entremezclan de manera muy interesante además lo científico, sobre todo geológico en este caso, lo político y lo simbólico, ¿no? Es muy interesante porque, claro, los geólogos tienen un criterio que es hallar el marcador fósil que de manera simultánea y global pudiera indicar a un extraterrestre que apareciera por el planeta dentro de 1000 años, ¿no?, que en un momento concreto se produjo una alteración en el tiempo geológico, un paso de una época geológica a otra. Uh-huh. Entonces, claro, tienen que recopilar pruebas en el planeta, y van buscando. Y entonces ellos mismos tienen un debate también acerca de cuál es el mejor marcador, el más adecuado. Los geólogos, por lo general, tienden a fijarse, como es lógico, en un momento de inicio del Antropoceno que a su vez sea el final de un proceso de cambio del planeta. Y en este sentido pues se habla, por ejemplo, de los isótopos radioactivos de las pruebas nucleares de los años 50, que habrían dejado un rastro global y que además tienen la virtud simbólica de hacer referencia a la tecnología, que es el factor clave que permite la capacidad transformadora del hombre cuando se enfrenta al mundo natural. Claro, quienes dicen, bueno, vamos a fijarnos más bien en el origen y en las causas, pues pueden decir que el comienzo de la revolución agrícola ya podría ser considerado inicio del Antropoceno. Lo que pasa es que en este caso, al hablar de las causas, el efecto no se habría producido todavía de manera lo bastante significativa, ¿no? Otros dicen que el descubrimiento de América, ¿no?, es decir, o así llamado descubrimiento de América, claro, es una perspectiva eurocéntrica, eso es obvio, porque mezcla o digamos, pone en contacto las biotas americana y europea con consecuencias medioambientales globales. Bueno, que el problema es de nuevo encontrar un marcador, un registro, ¿no? Y otros hablan pues de la revolución industrial como fenómeno desencadenante del Antropoceno, ¿no? Y buscan rastros precisamente en esa, en la arquitectura del hierro, por ejemplo, el metro de Londres se ha llegado a hablar. Hay distintas hipótesis y cada una de ellas, como digo, tiene un simbolismo propio. Y aquí es cuando el debate geológico sobre el Antropoceno conecta con el debate, digamos, político. Por ejemplo, hay autores que señalan que hablar de la era humana no sería correcto, sino que el cambio en el planeta lo produce en todo caso el modo capitalista de producción. Y hablan del capitaloceno, por ejemplo. ¿Ah? Sí, y bueno, porque hablan de cómo la energía fósil empleada y que produce emisiones de CO2 que provoca el cambio climático, bueno, pues esto es una cuestión que tiene que ver con la revolución industrial. Entonces, claro, en ese sentido, el símbolo que escojamos no sería neutro desde el punto de vista de los significados políticos.
Otros hablan de tecnoceno, para hacer referencia a la tecnología como alternativa. Yo, por razones que podemos después discutir, me parece que antropoceno es una buena denominación. La cuestión es que, por tanto, hay una cierta contaminación política del debate geológico. Los geólogos insisten en que ellos lo que buscan es una prueba que se encuentre en el registro fósil de la Tierra y que eso, bueno, no es tan sencillo ni vale cualquier cosa, ¿eh? Pero, insisto, si nos planteamos el debate de cuándo empieza el antropoceno, más razonable es pensar que la primera piedra, digamos, ¿no?, de esta peculiar iglesia se pone cuando el ser humano el sapiens hace su aparición y empieza a transformar el planeta paulatinamente, y esto se intensifica durante los siglos XIX y XX, ¿no? Eso es lo más razonable, y dejar a los geólogos que hagan su trabajo en ese sentido, ¿no?, más acotado científicamente. Y bueno, en esas que siglo antes, siglo después, nos hemos plantado en el Antropoceno. El ser humano determina en buena medida el curso de lo que sucede en el planeta, o tal vez más concretamente en la biosfera. ¿Y qué noticias nos trae esto? ¿Buenas o, como parecen indicar muchos indicadores, no tan buenas? Bueno, nos trae noticias acerca de la necesidad de que nos tomemos en serio el control de las relaciones socionaturales, ¿no? Hay que tener en cuenta que el ser humano no sabía lo que estaba haciendo con el planeta. El antropoceno es una consecuencia no deseada, no prevista en cualquier caso, de la agregación de las acciones humanas en el tiempo, ¿no? Y aquí es muy interesante ver cómo una crítica muy razonada que se hace al concepto de antropoceno señala que no todos los grupos humanos han tenido ni tienen en cada momento histórico la misma influencia sobre, sobre el planeta. Es decir, que un keniata hoy consume muchos menos recursos que un norteamericano, pero no tiene una influencia mucho menor sobre esta transformación del entorno planetario. Y lo mismo puede decirse, no digamos ya, ¿verdad?, pues en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Igual que quienes ponen en marcha cambios tecnológicos serían más responsables que aquellos que simplemente los adoptan, ¿no? Pero lo que cuenta para el planeta, y para el planeta como entidad habitable por el ser humano, es el efecto agregado de esas acciones de la especie sobre el planeta. Y como decía, no sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Es decir, aquí podemos apelar un poco a la sentencia bíblica de perdónalos porque no saben lo que hacen. No lo sabíamos, pero ahora ya lo sabemos. Es decir, que hemos desarrollado instrumentos de medición y de comparación que nos permiten determinar cuál es la causa de aquellas alteraciones planetarias que pueden ser peligrosas para nuestra futura presencia en el planeta, que, como digo, es una entidad, bueno, pues por una parte resistente, pero por otra parte también frágil, y cuya historia, y esto es muy importante, su historia profunda nos revela episodios de gran violencia que pueden, bueno, acabar con el 90% de las especies de un milenio para otro, ¿no? Es decir, que ha habido, cuando hablamos de la sexta extinción, se nos olvida a menudo que las 5 anteriores provienen, en fin, de episodios tremendos, ¿no? Y ahí no tuvimos nosotros nada que ver. Nada que ver, obviamente. De todas formas, claro, estamos ahora mismo en un escenario, en un mundo en el que, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, no hay criatura marina que no lleve ahora mismo en su organismo una buena cantidad de microplásticos. Bueno, incluso no hay criatura humana ya que no los lleve. No hay zona del planeta que no esté invadida por alguna especie que no es autóctona de allí, sea vegetal o animal. ¿Es exagerado decir que lo natural virgen ya no existe y que todo está permeado e influido por la acción humana? No es exagerado. Es una afirmación simplemente que requiere de los debidos matices, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, la sociología de la modernidad reflexiva ya hablaba hace un par de décadas del fin de la naturaleza, entendida como una entidad autónoma respecto del ser humano, ¿no? Es decir, que la vieja naturaleza ante la que el ser humano se prosternaba y que no comprendía, pues obviamente ahora se encuentra influida por nosotros, ¿no? Lo que no quiere decir que podamos controlarla en todos sus extremos, ni tampoco quiere decir que, digamos, hayamos dejado de depender de ciertas estructuras físicas y químicas que podemos en cada vez mayor medida manejar o manipular, pero cuya existencia no podemos discutir, ¿no? Es decir, que
podemos reprocesar el ADN y la biología sintética de gran maravilla, seguramente, si da tiempo, ¿no?, en el futuro próximo, pero, en fin, los elementos de la tabla periódica son los que son, ¿no? Y del mismo modo, no digamos ya, la órbita del planeta en relación al Sol, digamos, es determinante para la salud del planeta y de nosotros en el interior del planeta. Pero sí que es cierto que lo que en el pasado era un mundo más o menos desconocido y lleno de maravillas posibles y amenazas potenciales, bueno, pues hoy en día es un planeta razonablemente cartografiado por el ser humano, y donde la naturaleza virgen, allí donde existe, pues es en buena medida el producto de una decisión humana, ¿no?, de mantener determinados espacios vírgenes o protegidos. Aunque igualmente siempre hay que mantener, digamos, una cierta cautela epistémica y reconocer que todavía hay muchas especies sin catalogar, que hay cosas que no comprendemos sobre, en fin, los virus, los gérmenes y sus funciones en el mantenimiento, ¿no?, de la vida en el planeta. Y por tanto, pues digamos que las explicaciones científicas no deben ser nunca del todo dogmáticas, siempre hay que mantener una ventana abierta a su futura modificación. Pero, en fin, en resumen, yo creo que sí es cierto que el planeta en distintos grados ha sufrido un proceso de humanización que, como digo, también implica una gran responsabilidad para nosotros, ¿no? Por poner un símil a lo que nos estás contando, antes se podría decir que la Tierra era un ente autorregulado del cual, bueno, éramos habitantes, pasajeros, pero ahora hemos pasado a ser tripulantes y eso supongo que nos impone nuevos niveles, sobre todo de responsabilidad, ¿no? Bueno, sí, además la metáfora de la Spaceship Earth, ¿no?, fue utilizada con profusión ya en los años 60 y es una buena imagen, ¿no?, de nuestra dependencia de toda estancia del planeta. Tenemos una responsabilidad, insisto, sobre todo en la medida en que hemos alcanzado una era reflexiva acerca de nuestra incidencia sobre el planeta y un interés, evidentemente. No es una cuestión, aquí hay dos facetas, ¿no? Podemos apelar al interés del ser humano en su propia supervivencia y en paralelo al mismo podemos hablar de una responsabilidad moral hacia otras criaturas o el planeta mismo. Pero obviamente el interés por sobrevivir será prevalente. Claro. Lo que ocurre es que en ese sentido, a diferencia de lo que ocurría con anteriores formulaciones acerca de la posible crisis ecológica, el antropoceno parece sugerir que ambos intereses están entremezclados. Es decir, que si, por ejemplo, reducimos en exceso la biodiversidad, bueno, pues esto puede tener consecuencias sobre la habitabilidad del planeta con las que quizá en el pasado no contábamos, ¿no? Y por tanto, parecería que asegurar que el planeta es habitable está vinculado al aseguramiento de un mínimo de biodiversidad, así como a la evitación de que determinados límites pues, socioecológicos pues, sean traspasados, ¿no?, en términos de composición química de la atmósfera, de los mares, etc. Claro, el problema es que evidentemente si uno mira los periódicos o habla, ¿no?, en las tabernas con la gente, pues no parece que estemos en eso. Es decir, que el ser humano, como es natural, tiende a una perspectiva sociocéntrica, ¿no?, antropocéntrica también, y habla de temas, en fin, pues muy pequeños en comparación con este, ¿no? Es decir, este debería ser un tema constitucional, en el sentido de que de su correcta resolución depende que podamos seguir hablando de otros asuntos, ¿no?, como, no sé, la justicia social o la independencia de Cataluña, ¿verdad? Es decir, que esto, claro, en comparación con esto, pues... el problema es que es necesario introducir esta perspectiva, ¿no? Y no creo que, digamos, podamos hacer depender las políticas medioambientales, sobre todo aquellas que son de naturaleza global y que más efecto pueden tener, por ejemplo, en la descarbonización de la economía, de que las opiniones públicas se fijen en eso, porque no parece que todavía lo hagan en la medida suficiente, aunque puede haber indicios en ese sentido. Y por eso yo creo que, y esto es lo que está sucediendo de hecho, organismos como las Naciones Unidas o la Unión Europea, bueno, digamos que ya de facto adoptan políticas orientadas a garantizar la habitabilidad del planeta con una legitimidad democrática que, digamos, es indirecta, ¿no? Es decir, que nosotros votamos a otros representantes a su vez tienen representantes en la ONU, en la Unión Europea, y no hace falta que votemos en referéndum o que esto sea un tema en los debates de campaña electoral para que, por ejemplo, el Acuerdo de París se apruebe. Lo que ocurre es que muchos de estos acuerdos
pues tampoco pueden tener plena efectividad sin cooperación social. Y ahí es donde nos encontramos con signos un poco más inquietantes, como por ejemplo pues la revuelta de los chalecos amarillos, que tiene su origen en el intento por subir los impuestos al diésel, ¿no? Que indican que hay también una posibilidad de una revuelta más o menos populista contra las políticas medioambientales, ¿no? Por eso, en fin, yo creo que es muy necesario que esto se convierta, como he dicho antes, en una cuestión constitucional y que cada uno pueda aportar también sus soluciones, ¿no? Es decir, que el populista tenga también sus soluciones para este problema, que no tienen por qué coincidir con las del liberal, conservador o el socialista, ¿no? Dicho esto, bueno, también es verdad que la descarbonización de la economía, sobre todo, probablemente tiene soluciones tecnológicas, ¿no? Y que en ese sentido la sustitución de los combustibles fósiles por otras fuentes de energía alternativas pues podría solucionar una buena parte de este problema, ¿no? Y para eso necesitamos también las fuerzas del mercado, ¿no? Que permitan desarrollar soluciones, probarlas, que haya, por ejemplo, pues no sé, un señor rico de California que se compre un coche eléctrico carísimo y esto permite ir probándolo para que al final los modelos puedan ser más baratos, ¿no? Y a su vez esto requiere de un cambio cultural, ¿no? Y ese cambio cultural seguramente vendrá de las generaciones más jóvenes. Entonces, bueno, es una cuestión complicada, pero no quisiera tampoco yo dar la impresión de que no hay salida, porque el tema está en la agenda pública, lo que ocurre es que no con la fuerza con la que debería. Parte de la solución de la que hablabas puede estar en que todos, y cuando digo todos, quiero decir absolutamente todos, nos concienciemos de determinados conceptos. Uno de ellos es el de sostenibilidad, que además está ahora muy en boga. ¿Qué papel puede tener precisamente eso, la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, en el futuro gobierno de esta nueva era en la cual el ser humano se ha convertido en factor determinante de la naturaleza? Bueno, el concepto de sostenibilidad tiene futuro, aunque ya tiene mucho pasado, ¿no? Es decir, que su adopción pública data probablemente del año 92, del informe Brundtland, que es incluso un poco previo, y digamos que tampoco ha hecho demasiada fortuna, es decir, no es un concepto que haya sido adoptado por el público, ¿no? A diferencia del cambio climático o del calentamiento global, no aparece en Twitter, no está demasiado en la prensa. Uh-huh. Y con el antropoceno pasa una cosa, y el cambio climático pasa una cosa curiosa, ¿no? Y es que el riesgo de la insostenibilidad se convierte directamente en el riesgo de la inhabitabilidad. Me explico. En el pasado uno podía decir, bueno, pues hay una sociedad aquí que puede colapsar ecológicamente, pero después podemos montar otra, ¿no? Los supervivientes que monten otra. Pero claro, si el clima se altera en exceso y el planeta se calienta también en exceso, pues a lo mejor ya no quedan condiciones planetarias que permitan crear nuevas sociedades, ¿no? Entonces, claro, esto es un riesgo, entre otras cosas, porque, en fin, puede generar, ¿no?, corrientes de opinión, como pasó ya en los años 70, por cierto, en favor de, por ejemplo, una suspensión de la democracia, ¿verdad?, en favor de un autoritarismo temporal, que, en fin, con mandarines ecológicos al frente del Estado pueda resolver una situación de emergencia, ¿no? Y algunos ponen en este sentido como ejemplo a China, ¿no? Dicen, bueno, China ahí hace lo que les da la gana y por eso tienen también desarrollado el tema de los paneles solares, ¿no? Porque el gobierno decreta y nadie protesta. Bueno, yo no creo que sea un modelo deseable, ni creo, insisto, que sin colaboración social pueda alcanzarse esa finalidad de la sostenibilidad. Yo creo que en todo caso la sostenibilidad será una conclusión a la que llegue el ciudadano una vez que haya desarrollado lo que yo en el libro llamo subjetividad planetaria, ¿no? Es decir, una toma de conciencia del hecho de que vivimos en un planeta que no está hecho para nosotros, sino que nosotros habitamos y cuyas condiciones tenemos que cuidar para poder seguir habitando, ¿no? Y esto choca con tradiciones culturales de largo calado. En Europa, en fin, la tradición cristiana sería un ejemplo, pero también el pensamiento romano y griego, por ejemplo, de acuerdo con el cual, insisto, el mundo animal, por ejemplo, no solo el planeta, está ahí para servirnos, ¿no? Esto está documentado en Cicerón, en Aristóteles, en todas partes, porque es lo natural, ¿no? Justificamos, de alguna manera, porque, por ejemplo, matamos animales para comer, lo justificamos y decimos, bueno, es que están ahí para eso, ¿no? Entonces, romper ese marco de pensamiento no es fácil, y quizá la mejor esperanza
irónicamente, sea el hecho de que un fenómeno tan peligroso como el cambio climático pueda empezar a trasladarse del clima al tiempo, ¿no? Por decirlo, el climate weather en anglosajón. Y, bueno, a medida que los huracanes sean más frecuentes, las olas de calor más potentes, bueno, pues tomemos un poco conciencia de que esto va en serio, ¿no? Y esto, bueno, es una paradoja muy humana, ¿no? Que solo reaccionamos al peligro cuando verdaderamente lo sentimos cerca. Y esa subjetividad planetaria debería, insisto, pues llevarnos a asumir o a comprender, mejor dicho, ¿no? Que somos criaturas terrenales, en sentido propio, y esto nos llevará naturalmente a la conclusión de que necesitamos asegurar la sostenibilidad de los sistemas sociales en el marco de unos sistemas naturales con los cuales están ya, y esta es la conclusión principal del Antropoceno, entremezclados o acoplados, ¿no? Ahora mismo hay un debate científico paralelo al del Antropoceno, que es el de la geoingeniería, la modificación consciente del clima, del tiempo atmosférico, a través de diversos métodos. Esto sería casi como una nueva fase dentro del propio Antropoceno, digámoslo así, una especie de Antropoceno consciente en el cual el ser humano, pues sus efectos sobre la naturaleza dejan de ser efectos colaterales y se empieza ya a actuar de una forma deliberada. Sí, la geoingeniería, sobre la cual ya hay incluso un, creo que fallido blockbuster de Hollywood, ¿no? Es una de las soluciones que se plantean dentro del catálogo de los remedios tecnológicos del Antropoceno. Digamos que pertenecería inicialmente a la visión de los, bueno, llamados ecomodernistas, ¿no? Que de manera más, digamos, convencida señalan que la única solución a los problemas que plantea el Antropoceno es radicalizar la modernidad, ¿no? Frente a aquellos otros que, de manera más franciscana, digamos, lo que propondrían sería, bueno, pues desmontar el modelo capitalista e ir hacia una especie de retirada humana en el seno del planeta, con comunidades autosuficientes, más modestas, donde se reduzcan por completo casi las emisiones de CO2, etcétera, ¿no? Serían un poco las dos grandes macro soluciones que se plantean cuando de abordar este asunto se trata. Entonces, claro, la geoingeniería, no obstante, es un término que incluye, pues, técnicas muy distintas, ¿no? Y muchas de ellas todavía no lo suficientemente probadas. Quiero decir, por ejemplo, si uno llena su ciudad de jardines en los techos de los edificios o pinta todos los techos de blanco, está haciendo geoingeniería, ¿no? Porque, en fin, como sabemos, la vegetación absorbe CO2 y las superficies blancas de los techos funcionarían como un albedo que reflejaría más luz del sol fuera de la atmósfera, y esto ayudaría a paliar el calentamiento global si se hace a gran escala. Pero junto a eso tenemos soluciones como la intervención química en las nubes o en la superficie de los océanos para, en este caso último, aumentar la absorción de CO2, ¿no? Pero claro, las nubes son un buen ejemplo. No se sabe todavía del todo bien cómo o por qué exactamente las nubes influyen sobre la concentración de CO2 en la atmósfera. Una concentración, dicho sea de paso, muy duradera, ¿no? Las partículas de CO2 pueden estar, en fin, miles de años en la atmósfera. Cientos de años. Entonces, claro, esto, estamos hablando de procesos de largo recorrido y hay un temor de que, en fin, haciendo una solución fáustica, ¿no? Y operando sobre el planeta a través de la tecnología, sobre el clima del planeta, podamos cometer un grave error que nos lleve por un camino inadecuado, ¿no? Pero hay otras técnicas que suenan en principio más razonables, ¿no? Entonces, no sé, la captura de radiaciones, la captura de CO2, por ejemplo, que no es exactamente geoingeniería del clima, pero tiene efectos sobre él, sí parece muy razonable, ¿no? Como forma de limitar el número de las emisiones. Ahora bien, los críticos que dicen, bueno, todo esto está muy bien, pero estaríamos actuando sobre los síntomas sin cambiar nuestro comportamiento y no serviría para nada. Y ahí ya entramos en un debate más amplio acerca de qué puede pedirse a los electorados, qué aceptarían los electorados, ¿no? Sobre todo en aquellos países donde, pues, el nivel de vida no está todavía ni mucho menos a la par que el que tenemos en Europa o en Estados Unidos. Y ahí yo intento ser realista, ¿no? Creo que no podemos pedir a los ciudadanos que abandonen el confort material de la modernidad, porque eso es lo que la mayoría de ellos quieren. Y me parece que las soluciones tecnológicas tienen que estar forzosamente en el mix, ¿no? De las políticas que se lleven a cabo, con independencia de que pueda producirse en el futuro, o no, ¿verdad?,
una evolución moral que nos conduzca a preferir formas de vida más austeras o franciscanas. Pero eso, digamos, que es un interrogante que se debe dejar abierto. Me parece muy difícil de imponer en el mundo contemporáneo. Se da la circunstancia de que todo esto de lo que estamos hablando son problemas globales, pero el mundo, por mucha globalización que haya, en el fondo no es global. Está formado por estados soberanos, cada uno con su agenda, con sus intereses, con su política geoestratégica, con su ideología, con su religión, con su propia idiosincrasia. Es decir, dicho mal y pronto, cada uno de su padre y de su madre. ¿Cómo se puede llegar a soluciones globales que se tienen que tomar de forma colegiada entre elementos, entre países tan diversos? Bueno, es difícil, desde luego, ¿no? Cuando Immanuel Kant hablaba de la federación global o mundial, ¿no? En el final del siglo XVIII él hablaba de que todos los países del mundo eran ya democracias, ¿no? Que podían probablemente unirse para generar ese gobierno mundial. Y eso no lo tenemos hoy, y ni siquiera entre las democracias existe grado de acuerdo suficiente acerca de cómo gobernar estos asuntos globales. Ahora bien, en las relaciones internacionales las cosas funcionan de manera en el fondo muy sencilla, ¿no? Los actores se comprometerán a desarrollar políticas allí donde el perjuicio de no hacerlo supere con mucho a los beneficios de hacerlo, ¿no? Es decir, que cuando no queda más remedio, porque de otro modo, ¿no?, uno sale perjudicado, se llevarán a cabo esas acciones. Y aquí, claro, tenemos un ejemplo muy interesante que son Kioto y París, ¿no? Recuerdo que el otro día en uno de los debates televisados, pues el presidente del gobierno dijo, bueno, hoy es el Día de la Tierra, este gobierno se compromete, claro, pero España está a la cola en Europa, en cumplimiento de Kioto primero y de París después. Con lo cual tampoco vale mucho comprometerse a nivel europeo o global, como el caso del Acuerdo de París, pero la Unión Europea actúa ahí como actor negociador, si después la opinión pública no presiona a los gobiernos para que esas políticas se cumplan. De manera que no hay una respuesta sencilla a esta pregunta. Es decir, hay un compromiso ya pues más o menos explícito, los países han puesto de acuerdo para generar un acuerdo como el de París, que es, bueno, quizá el mejor que se podía tener, pero no podemos ir mucho más lejos sin la contribución de los ciudadanos a la hora de pedir cuentas medioambientales a sus gobiernos. Y aquí quizá España es una anomalía, ¿no? Es decir, España, el sur de Europa, son sociedades en las cuales el asunto medioambiental o la temática medioambiental no ha cuajado tanto como en países del norte de Europa, donde también es cierto, hay que decirlo, pues digamos, la conciencia ambiental y la aparición de partidos verdes en el sistema de partidos se produce después de que, bueno, pues se haya contaminado ya mucho, ¿no? Es decir, que el industrialismo del norte de Europa también ha sido muy fuerte y, por ejemplo, un país como Noruega no es rico por casualidad, sino porque ha exportado petróleo, ¿no? En fin, es algo que conviene recordar a la hora de castigarnos nosotros por nuestra falta de compromiso medioambiental. Pero, insisto, hay signos esperanzadores que, no obstante, conviven con actitudes, como por ejemplo la del propio Donald Trump, ¿no?, más desalentadoras. Pero lo único que cabe esperar es que, como he dicho antes, la elocuencia con la que el planeta nos hable conduzca a los responsables políticos a un mayor empeño a la hora de alcanzar soluciones que además deben ser justas con los países en desarrollo y que impliquen transferencia de fondos y de tecnología por nuestra parte hacia aquellos que todavía no han recorrido el camino y por tanto no han creado el problema, aunque, como he dicho antes, nosotros no fuéramos conscientes de estar creando ese problema concreto, ¿no? Y finalmente, como última pregunta, me voy a permitir la libertad de ponerte en un pequeño brete, porque tu libro es como un mapa. Nos indica dónde estamos y nos da todos los posibles caminos que se pueden tomar. ¿Te atreverías a hacer un poquito de perspectiva de dónde nos ves como humanidad en este aspecto dentro de, qué sé yo, un siglo? Bueno, sí. Claro, en el libro anoto, antes de responderte, como el concepto es novedoso y el lector español creo que no está demasiado familiarizado con él, pues yo he tratado precisamente de ofrecer esa perspectiva amplia, antes que preocuparme por hacer pronósticos o incluso por, digamos, expresar de manera explícita y sobre todo mi propia posición al respecto, ¿no? El futuro de la humanidad no acaba de preocuparme demasiado. Es decir, yo creo que
Si, por ejemplo, el otro día hay una cosa muy interesante en un congreso que decía un colega mío: si la energía nuclear fuera descubierta hoy, se celebraría como la solución al problema del cambio climático. Pero como arrastra tras de sí toda una historia de asociaciones negativas, la Guerra Fría, los accidentes, etcétera, pues la rechazamos en cambio, ¿no? Cuando no parece que sea del todo racional hacerlo, si tenemos en cuenta sus beneficios, a pesar de algunos de sus indudables problemas. Entonces, claro, es verdad que hay una tendencia en ocasiones a la irracionalidad colectiva que podría resultar preocupante, pero nuestra capacidad para la adaptación es muy notable y la historia creo que lo demuestra. Por tanto, yo creo que el problema tendría que hacerse muy severo para que la humanidad se encontrase en una situación verdaderamente comprometida. Ahora bien, en ese sentido, por ejemplo, me preocupa más lo que estamos haciendo con el mundo natural, ¿no? Y un poco, a pesar de que hay más espacios protegidos, a pesar de que hay una cierta reforestación, creo que hay ecosistemas frágiles y creo que hay una desaparición de aquellas especies, porque bueno, acabamos con su hábitat, aquellas especies, digamos, que no utilizamos nosotros para satisfacer nuestras necesidades, que probablemente me induzca a una mayor preocupación. Pero yo creo que hay mucho margen para el desarrollo tecnológico de soluciones medioambientalmente benignas, y creo que lo que hace falta es que esas soluciones, bueno, pues encuentren un ritmo adecuado de implementación social, por ejemplo con el coche eléctrico, para que podamos ver, bueno, pues el horizonte un poco más despejado. Dicho lo cual, bueno, en fin, la perspectiva siempre es arriesgada y razonar de esta manera puede a su vez hacernos caer en la complacencia, y eso me parece que sí que sería muy desafortunado. Por otra parte, también veo indicios de, bueno, una mayor toma de conciencia moral, ¿no?, por parte de los seres humanos en relación con el mundo animal. Y eso, que me parece urgente, y más urgente que otros temas que nos ocupan en la esfera pública, bueno, pues sí me parece muy necesario. Pues Manuel Arias Maldonado, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga y autor de Antropoceno, la política en la era humana. Un libro que, si queréis saber todas las implicaciones políticas, morales, sociológicas, científicas, económicas que tiene este nuevo concepto, pues ahí están desglosadas con todo detalle. Manuel, muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento aquí, a Días Extraños. Gracias a ti, ha sido un placer.